Que no te... A ver si pasa bien. Sí. Perfecto. Pasa bien, ¿no? Sí, sí, pasa perfecto. Bien. Buenas tardes a todos. Damos unos segunditos más, así se terminan de sumar todos los presentes. Yo me silencio un ratito. Bueno, si le parece bien, doctor, podemos ir arrancando. Les doy la bienvenida a todos. Hoy es, bueno, nuestro tercer encuentro de esta capacitación, más que nada orientada para la atención ambulatoria. Hoy vamos a hablar de asma. Sabemos que es una enfermedad crónica, prevalente, y que en las últimas décadas esa prevalencia está en aumento. La Organización Mundial de la Salud estima que hay 253 millones de personas afectadas en el mundo por esta enfermedad. Y hoy el doctor Pakansky, tenemos ese privilegio, nos va a contar, bueno, sobre avances diagnósticos y tratamiento y cómo abordarlos, sobre todo en el área de atención primaria. Buenas noches, doctor, le doy la bienvenida. Hola Alejandra. Damos un gusto. Gracias por la invitación y de darme esta posibilidad de compartir, aunque sea un rato con vos y con la gente que nos está escuchando del otro lado. Bienvenidos a todos y gracias por estar, sabiendo que es tan difícil hoy por hoy dejar un rato de trabajar como para poder, en cierta manera, no sé si capacitarse, pero por lo menos intercambiar algunos aspectos en relación a asma. Y quería yo darle un enfoque fundamentalmente, viste, en la atención primaria, porque me parece, digamos, yo sé que creo que son todos médicos o clínicos o no especialistas, pero que atienden pacientes de todas las enfermedades, y tal cual como dijo Alejandra, tiene un impacto probablemente de una de las enfermedades más prevalentes hoy, y después les voy a mostrar algunos datos reales de hoy, digamos, y en el futuro, porque la realidad es que esto va a ir aumentando en el tiempo, porque las estadísticas y la epidemiología en el mundo así lo dicen. Así que bueno, vamos a tratar de, no va a ser muy larga la charla, va a tratar de ser charla enfocado a lo concreto, a lo que nos interesa, a los educadores y a los que estamos trabajando justamente en el área de las enfermedades obstructivas, que son realmente muy prevalentes y que son el caballito de batalla en cierta manera de los neumonólogos. Em, Así que bueno, para... Perdón, que no avanza esto. Ahí está. Acá la realidad es que el título es si el manejo óptimo del asma en el tiempo, si lo estamos logrando o es un enigma. Esta es una pregunta fundamental, digamos, que tiene que ver no solamente a los especialistas, sino en general a la población médica, porque la realidad es que los primeros médicos que en general reciben a este grupo de pacientes no son los especialistas. Nosotros recibimos los pacientes que probablemente son más complejos de manejar, y sí, fundamentalmente lo tiene el médico, el clínico, el médico de atención primaria de la salud. Entonces nos preguntábamos, porque la realidad es que los profesionales de la salud siempre nos hemos
preguntado esto y nos hemos agobiado durante mucho tiempo en relación. ¿Y por qué es eso? Es porque la realidad es que existen cientos de estudios o miles de estudios, digamos, a gran escala, que nos han mostrado evidencia, que están basados en población, que confirma que la realidad es que a pesar de que nosotros conocemos y cada vez tenemos mayor conocimiento y investigación en este campo, fundamentalmente relacionado con el asma sigue siendo una carga económica y de salud muy importante en todo el mundo. Se estima, como decía Alejandra, que más de 250, 300 millones de personas viven con asma en todo el mundo y fundamentalmente una gran proporción de estas personas, y después los vamos a mostrar, viven con un asma que están clasificados como mal controlado. O sea que independientemente de tener buenas terapias hoy por hoy y buenas guías como para poder normatizar un poco esto, seguimos haciendo las cosas no muy bien. E indudablemente esto conlleva en países desarrollados, fundamentalmente en estudios de costo, tiene un gran costo también económico, tanto para la persona como para el sistema sanitario, y en realidad todas las iniciativas multifacéticas no logran abordar la problemática multifactorial que tiene en función al paciente, a los profesionales sanitarios, y también están involucrados también el sistema sanitario en este problema. Por eso la idea, vamos a tratar de ser lo más resumido y concreto posible, porque para nosotros los neumonólogos, una charla de asma tenemos cientos de miles, digamos, enfoques diferentes con respecto al asma. Entonces la idea es tratar de centralizar en las cosas más importantes. Para eso la idea es mostrarle hoy cómo lo definimos, un poco sobre epidemiología, que ya adelantamos un poco sobre esto, una aproximación, digamos, al diagnóstico, evaluar un poco cuál sería el tratamiento inicial y sacar, digamos, algunas conclusiones en relación a todo esto. Y esta pregunta la hago a modo de ver cómo se plantea muchas veces lo que realmente es asma, y hasta poder decir esta palabra es asma, pasamos por unos diversos sinónimos que no se entienden muchas veces. Entonces, uno se propone, ¿es asma un broncoespasmo? Bronquitis asmatiforme, alergia bronquial, bronquitis alérgica, sibilancias, pecho cerrado, los bronquios. Estas situaciones que uno plantea, aunque parezcan bastante banal, son las diferentes nominaciones que muchas veces a los pacientes, cuando uno los recibe, en algún momento de su vida le han dicho. Y nunca se ha concretado realmente si el paciente tiene asma o no tiene asma. Estos son todos algunos de los tantos de sinónimos los cuales se le da asma, y el paciente deambula por todos lados sin tener un diagnóstico correcto. Entonces, ¿cómo uno tenemos que definirlo y sospecharlo? Bueno, ¿cuál es el síntoma fundamentalmente? Si los pacientes tuvieron silbidos en el pecho, si ha tenido tos, sobre todo por las noches, si ha tenido tos, silbido, dificultad para respirar en algunas épocas del año, contactos en relación con la tabaco o en su trabajo, si ha tenido tos, silbidos o dificultad para respirar después de hacer ejercicios moderados o intensos, si ha padecido episodios de resfriados comunes que duren más de 10 días o le bajen al pecho, porque esa es la nominación común de la jerga común. Si ha utilizado medicamentos inhalatorios que alivian estos síntomas, y si tiene algún tipo de alergia o tiene algún familiar fundamentalmente que tenga asma o alergia. Estas son consideraciones, digamos, que nos debe hacer sospechar la posibilidad de estar frente a un paciente con asma. Cuando uno tiene que definir, la realidad es que la definición es bastante clara hoy. La definición es que, indudablemente, el asma es una enfermedad heterogénea
que está caracterizado fundamentalmente por inflamación crónica de la vía aérea y que se define por la historia fundamentalmente de ciclos de disnea, de opresión torácica y tos, y que una de las características que tiene, y por eso a veces confunde y lleva a toda esta disquisición, digamos, de posibles diagnósticos cuando uno hace estos sinónimos de asma y no es asma, que es que son variables en el tiempo y también varía su intensidad en el tiempo. Lo que nosotros denominamos que tiene una limitación al flujo aéreo, que es variable y es lo que lo trae a los pacientes con mayor síntomas o menor síntomas, y muchos de estos pacientes pasan mucho tiempo sin síntomas hasta que vuelve a aparecer y así sucesivamente. Entonces se confunde muchas veces el pensamiento de saber si esto es asma o no es asma. La fisiología o la fisiopatología está claramente demostrado que el asma indudablemente es una enfermedad inflamatoria, es un punto clave para entender la dinámica, digamos, del tratamiento de este grupo de pacientes, y que muchas veces esa inflamación existe con la presencia de síntomas episódicos, o sea, el paciente muchas veces subestima realmente esos síntomas, pero si uno mediría la inflamación, lamentablemente nosotros en Argentina estamos bastante limitados a este aspecto, si tenemos algunas, digamos, algunos directos para poder medir la inflamación, porque no tenemos, por ejemplo, feno, o sea, es ácido nítrico, óxido nítrico exhalado, que es una manera de medir la inflamación, pero que indudablemente estos pacientes muchas veces se encuentran inflamados a pesar de que tienen episodios de normalidad. La hiperreactividad bronquial tiene que ser exclusivamente por esto. Primero el paciente inflama, después se estrecha la vía en respuesta a diferentes estímulos, y no en personas normales, y esto genera lo que nosotros llamamos hiperreactividad bronquial, que si esa hiperreactividad bronquial persiste en el tiempo, provoca cambios estructurales que hoy por hoy sería complejo, fundamentalmente, digamos, su tratamiento posterior, y que la idea de entender el asma como enfermedad inflamatoria es colocar o indicar tratamiento adecuado para lograr de que estos cambios estructurales no aparezcan en el tiempo. ¿Y por qué? Porque esto se transforma en lo que se llama reversibilidad, digamos, de la vida aérea. La vida aérea en el asma, como dijimos anteriormente, tiene esta variabilidad. Sin embargo, cuando la inflamación persiste en el tiempo sin un tratamiento, termina estrechando estas vías aéreas que muchas veces se hace irreversible a los tratamientos habituales. Es lo que se llama remodelamiento de la vía aérea. E indudablemente, cuando nosotros tenemos esta posibilidad de estar frente a un paciente con asma, una de las indicaciones, teniendo primero los síntomas y después evaluar con un estudio funcional. Realmente un estudio que es sencillo, pero que nos aporta realmente muchos datos y nos permite tranquilamente se trata con esos datos de síntomas y una espirometría. Esta espirometría que tiene reversibilidad, digamos, con los broncodilatadores, permitir hacer el diagnóstico de asma bronquial. Esto ocurre, esto ustedes saben, que normalmente hoy un espirómetro lo tienen en diferentes instituciones, los neumonólogos que normalmente trabajan tienen espirómetros, y aún estando en zonas alejadas, digamos, de distintos lugares del país, de alguna manera tienen acceso a poder hacer este estudio, que es sencillo, pero nos aporta datos que son realmente muy interesantes. Este algoritmo es un algoritmo, ustedes saben que, los españoles son un gran ejemplo en lo que es el sistema, digamos, de atención primaria, y ellos lo que hacen es tratar de normatizar todo para la atención primaria y que el paciente llegue al especialista cuando hay, como decíamos anteriormente, determinadas situaciones que el médico de atención primaria no puede manejar. Entonces, lo que se define claramente es que pacientes que tengan síntomas asmáticos como los que antes describimos y que tienen una espirometría con prueba, siempre hay que pedir que le hagan la espirometría con prueba broncodilatadora.
para el asma es fundamental tener la prueba broncodilatadora porque nos define claramente el diagnóstico. Entonces se abren dos aristas, de la derecha, digamos, de la pantalla y a la izquierda de la pantalla. La izquierda de la pantalla nos marca que la relación, fundamentalmente, cuando el FB1 sobre FBC es mayor de 7, o sea, de 0,7, quiere decir que prácticamente son pacientes que tienen muchas veces espirometrías que son, sin embargo, son pacientes que tienen síntomas permanentes. Entonces, le hacen prueba broncodilatadora. Si la prueba broncodilatadora es negativa, o sea, que no cumple los criterios que son de más del 12% y 500 mililitros expirado, estos pacientes deben evaluarse de una manera diferente, que nosotros no tenemos esa posibilidad de utilizar óxido nítrico, pero sí tenemos la posibilidad de, por ejemplo, de indicar lo que se llama la variabilidad domiciliaria con un medidor de pico flujo. Se utiliza mucho en pediatría esto, donde los pacientes se miden prácticamente todos los días y se mide la variabilidad que tienen estos pacientes a lo largo del día, y eso es un dato positivo para ver justamente variabilidad del camino de la vía aérea. Indudablemente esos pacientes podemos catalogarlos a veces como asmático, por supuesto que hay que hacer algunas pruebas más, y otras veces en centros especializados, hay pocos acá en el país donde se hacen las pruebas de broncoprovocación, que puede ser positiva y esto es asma, o puede ser negativa e indudablemente hay que reevaluar al paciente nuevamente. En cambio, al lado derecho, sobre el lado derecho, digamos, de la pantalla, cuando el paciente tiene claramente un patrón obstructivo de la espirometría y estos pacientes tienen una prueba broncodilatadora positiva, indudablemente que el paciente tiene asma y no hay vuelta que darle. Pero hay un grupo de pacientes que tienen una prueba broncodilatadora que no cumple los criterios, digamos, de reversibilidad. Entonces, en centros especializados se los debe medir el óxido nítrico. Nosotros en Argentina estamos muy limitados a todo esto, pero a veces se hace una prueba con corticoides durante algunos días y se ve si esa espirometría revierte a sus valores habituales. Si eso ocurre, se puede pensar que el paciente tiene asma y por supuesto que se debe reevaluar en el tiempo para reconfirmar la posibilidad, digamos, del diagnóstico que estamos pensando. Como dijimos previamente, la prevalencia en el mundo es muy alta, pero yo quiero mostrarle datos fundamentalmente epidemiológicos acá en Argentina. Nosotros en Argentina tenemos una prevalencia que casi llega al 10%, o sea, 9,5% de prevalencia. Indudablemente es un impacto interesante si eso lo multiplica por la cantidad de habitantes. Tiene un impacto que va a ir creciendo, fundamentalmente también, como decíamos anteriormente, en la edad pediátrica. Y lo peor de todo esto es que a pesar de todos los adelantos en el tiempo y los adelantos terapéuticos que tenemos y de tratamientos, se siguen muriendo pacientes por asma. O sea, tenemos entre 380 y 400 muertes por año por asma. No solamente los que se pueden lamentablemente morir, tenemos más de 17.000 internaciones por año en pacientes con asma exacerbado. Uno mira la mortalidad, lo interesante de esto, y creo que en esto, si uno puede dar un breve o un mensaje concreto, digamos, después de esta pequeña charla, es que casi el 45% de los pacientes que se mueren fuera de de las instituciones. Esto quiere decir que indudablemente hay cosas que no estamos haciendo bien cuando vemos un paciente asmático, cuando lo vemos en el consultorio, no estamos haciendo bien las cosas, y los pacientes cuando se van a sus hogares o se van a donde sea, fuera de la atención médica, estos pacientes tienen, en el caso desde el punto de vista epidemiológico, casi 44% de estos pacientes se han muerto fuera de la atención institucional. Y en un breve estudios, nosotros trabajamos mucho en estudios de impacto epidemiológicos y de costos. Yo soy, además de ser el coordinador de neumonología, digamos, del Sanatorio Fino Quieto, tengo más de 30 años de hospital público. Y indudablemente hicimos un pequeño corte de pacientes, 65 pacientes que venían derivados de consultorios externos del hospital y de los ESA, que son los centros periféricos al hospital y de la guardia externa. Y cuando uno mira, la verdad
que impactan los números. Fíjense, el paciente ha recibido, se le hacía unas preguntas a estos pacientes, si habían recibido 2 o más ciclos de corticoides sistémicos, o si está usando terapia de mantenimiento con corticoides inhalados en los últimos 2 meses. Solamente el 50% decía que sí, el otro 50% no tenía absolutamente nada. La otra pregunta, si ha tenido el paciente 2 o más visitas a la emergencia o visitas no programadas a los consultorios debido a su asma en los últimos 12 meses. Fíjense que el 58% de los pacientes que fueron evaluados habían hecho por lo menos 2 consultas a la guardia o a los consultorios por su asma. Y fíjense, lo más trágico de todo esto es que indudablemente los pacientes, el 58% de estos pacientes también utilizaban más de 3 caníster de broncodilatadores, en este caso salbutamol o similares, en los últimos 12 meses, y tenía casi una historia de haber estado en terapia intensiva en alguna unidad cerrada casi del 11%. Indudablemente, como uno ve, hay cosas que tenemos que mejorar y probablemente, digamos, parte de todo esto sean estas pequeñas charlas. Y como les decía, el mundo también muestra el impacto económico que tienen estos pacientes, por eso obliga muchas veces a los sistemas de salud a entregar medicación cuando está el paciente bien diagnosticado, a tener no solamente entregar medicación, sino hacer descuentos específicos en esta medicación para que al paciente no le falte medicación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros analizamos esta cohorte de pacientes en la ciudad de Buenos Aires, este es un trabajo que publicamos hace poco tiempo en la revista americana con el doctor Sibori, que trabajamos juntos. Fíjense que esto es hablado a dos, estamos hablando en un hospital público, no estamos hablando en el sistema privado. Un paciente que se interna en una sala común cuesta casi $100, un paciente que se interna en terapia intensiva, eso prácticamente se triplica, casi a $6.360, y en 25 pacientes que fueron evaluados, prácticamente tenían casi $63.000 solamente en 20 pacientes. Estamos hablando del sistema público y no del privado, que probablemente esto se duplique, se triplique o se cuadruple. Así, miren qué interesante. Los datos. ¿Se acuerdan? Esta es una propuesta también hecha, tenemos propuestas acá, son parecidas a esta, pero más que nada gráfico. ¿Qué tratamos nosotros de lograr con el paciente cuando ya lo tenemos diagnosticado? Fundamentalmente se divide en 2 cosas. Alcanzar por un lado y reducir por otro. ¿Alcanzar qué? Hablamos de control actual y hablamos de riesgo futuro. El control actual se define por que el paciente prácticamente no tenga síntomas, que no utilice medicación de alivio. La medicación de alivio son fundamentalmente los broncodilatadores de efecto corto, salbutamol, fenoterol. Acá utilizamos fundamentalmente, digamos, el salbutamol, que los pacientes pueden hacer prácticamente, digamos, una actividad normal y que fundamentalmente logren una función pulmonar la más cercana a la normalidad. ¿Y qué tenemos que evitar? Evitar el riesgo futuro, que es que el paciente justamente no deteriore su función pulmonar basal, que no tenga exacerbaciones o que no tenga crisis, que no declive, porque nosotros sabemos que indudablemente los pacientes que exacerban, los pacientes que decliven, digamos, tienen un declinamiento función pulmonar a lo largo del tiempo, y por supuesto lograr que con la medicación que nosotros le podemos dar no tenga efectos adversos. Sin embargo, cuando uno evalúa una de las guías más importantes en el mundo, que seguramente la habrán escuchado, que son las guías GINA, cuando nos tenemos diferentes directrices en relación a un estudio que se hizo en Latinoamérica, que es el estudio AIRLA, reportó lo siguiente: cuando los pacientes se les decía, o los médicos se les decía que los pacientes deberían tener la menor cantidad de síntomas crónicos, inclusive no tener síntomas nocturnos, cuando se los interrogó a los pacientes, 63% de esos pacientes decían que tenían síntomas crónicos, y los pacientes tenían 54% de ese grupo de pacientes síntomas persistentes. Mínimos, o sea, evitar estos episodios mínimos o que sean poco frecuentes. Sin embargo, 56% de los pacientes reportaron que tenían síntomas diurnos, 52% tenían trastornos durante el sueño, 40% tenían síntomas durante el ejercicio. Se planteaba
que no deberían tener visitas a emergencia. 58% de los pacientes evaluados, esto es un estudio, vuelvo a repetir, no de Argentina, sino de toda Latinoamérica, de la cual también vino Argentina, 58% estuvieron en emergencia. Mínima de utilizar broncodilatadores de efecto corto a demanda, 70% de los pacientes cuando se nos interrogó utilizaban medicamentos de alivio rápido, que no tenga limitación a las actividades en el ejercicio. Sin embargo, 75% de los pacientes tenían algún grado de limitación al ejercicio, 31% de esos pacientes no trabajaban por el asma y el 58% que evaluaban a los niños faltaban a la escuela. Y la función pulmonar, se preguntaba que tenía que tener fundamentalmente función pulmonar normal o casi normal, 50% de esos pacientes nunca hizo una espirometría. O sea que indudablemente eran diagnosticados arbitrariamente sin confirmarlo a través de una espirometría. Por eso, en general, el consejo cuando uno tiene dudas es tratar de ver realmente qué le pasa. La objetivación de esta problemática en el paciente muchas veces es compleja, por lo tanto, uno debe utilizar algunos de los test. Este es el más común, que es el Asthma Control Test, donde esto no tiene injerencia al médico, sino que indudablemente es de contestación netamente, digamos, por el paciente. Son 5 preguntas, uno saca un promedio y en función de esto sabe si el paciente tiene un asma controlado o no controlado, en función del puntaje por arriba de 20 o menos de 20. O sea, que lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de objetivar. No tenemos solamente que pensar en lo que nos dice el paciente. Se lo damos y esto lo contesta, se puede tener en cualquiera de los consultorios a la mano. Es muy fácil de realizar. Por lo tanto, cuando uno empieza a mirar hacia dónde vamos, cuál es el manejo del asma, involucra diferentes aspectos. Como dijimos, el objetivo del tratamiento tiene que ver lograr un buen control de los síntomas del asma, mantener una buena actividad, minimizar el riesgo de poder morirse por asma, de no exacerbar, de no tener limitación al flujo aéreo o tratar de tener una espirometría normal. Y para eso dividimos dos cosas, los factores pulmonares, que tienen que ver fundamentalmente con la limitación al flujo aéreo, o muchas veces la respuesta inflamatoria, que nosotros le llamamos T2 altos o T2 en relación, digamos, a inflamación, que puede ser, por ejemplo, pacientes que tienen eosinofilia en sangre elevada, y para eso nosotros tenemos fundamentalmente la medicación, que está centrada fundamentalmente en los broncodilatadores de efecto prolongado y en el corticoide inhalado. Para eso tenemos que tener un manejo óptimo del asma, donde no solamente intervenga solamente lo farmacológico, los factores netamente pulmonares, sino también los factores extrapulmonares, que tienen que ver con saber cómo es la enfermedad, educar al paciente, porque indudablemente los pacientes no es solamente darle la medicación y hacer como quieras, sino que indudablemente hay que entrenarlos en la forma también de utilización de los dispositivos, insistir sobre la necesidad de que el paciente utilice la medicación diariamente, que sea adherente fundamentalmente con esa medicación, que entienda bien la medicación y que entienda bien cuáles son las situaciones donde uno tiene que consultar o modificar esa medicación, por lo cuanto tenemos que entrenarlo sobre el reconocimiento de los síntomas. Y eso queda muy en el manejo y en la dinámica que tenemos nosotros como médicos con el paciente. Digamos, eso es una relación de ida y vuelta. Por lo tanto, digamos, la educación acá no solamente es como vemos acá a la derecha el tratamiento farmacológico, sino que tiene que haber una sociedad entre educar y lo farmacológico, fundamentalmente saber las diferencias que existen entre inflamación y broncoconstricción, diferenciar cuáles son los fármacos controladores de la inflamación de los aliviadores de la obstrucción, reconocer los síntomas de enfermedad, usar correctamente los inhaladores, identificar y evitar en lo posible los desencadenantes y monitorizar los síntomas y el flujo expiratorio de alguna manera, a través de un pico flujo o a través de solicitar cada
determinada cantidad de tiempo, que podemos discutirlo a una espirometría, y por supuesto reconocer esos signos y síntomas de agravamiento de la enfermedad, que es lo que se llama pérdida del control, e indudablemente en función de esto tratar de evitar de que la enfermedad progrese, evitar la crisis o la exacerbación, y para eso indudablemente también tenemos lo que la asociación con el tratamiento farmacológico. Antes de entrar dentro del tratamiento farmacológico en sí, quiero mostrarle algunos datos para entender esto, que me interesa mucho difundirlo. Esto es un grupo de los cuales muchos de los que publicó este trabajo son amigos. Está hecho acá en Argentina, en México, Chile y Brasil. Es cómo nosotros, el posicionamiento en relación a la utilización, digamos, de broncodilatadores de efecto corto en el manejo fundamentalmente del asma. Quiero que se entienda esto. Fundamentalmente, el 60%, como dijimos, algunos datos, el 70% usa medicación de rescate. El 50% de las muertes por asma indudablemente son prevenibles. Saber que los broncodilatadores no desinflaman, y el punto tiene que ver justamente con la fisiopatología, entender que el asma claramente es una enfermedad inflamatoria, que indudablemente tenemos la posibilidad de controlar. Entre el 40% de los pacientes tienen riesgo, digamos, de exacerbarse, y lamentablemente hoy por hoy, acá y en el resto del mundo, los SABA, como nosotros le decimos, que son los broncodilatadores de efecto corto, son los principales agentes prescriptos. Cuando uno mira estos datos, la realidad, fíjense, los pacientes tienen un exceso de confianza en relación a los broncodilatadores porque tiene un efecto inmediato. Entonces, esto les hace ver que probablemente son los medicamentos, digamos, mucho más acertados para el tratamiento de su asma. Y indudablemente, fíjense que tanto en asma leve, intermitente, en asma leve persistente, moderado y severo, hay mucho más indicación de broncodilatadores de efecto corto que los corticoides inhalados, que serían, digamos, el eje del tratamiento de los pacientes con asma. Y cuando esto uno lo extrapola a las ventas que existe acá en la Argentina, fíjense, cuando se compara los SABA o los broncodilatadores entre las 10 ranking de las primeras clases terapéuticas, indudablemente van a la cabeza en relación a lo que es, por ejemplo, los medicamentos combinados de utilización de broncodilatadores con corticoides inhalados, o la utilización por sí mismo de diferentes corticoides inhalados solos. Así que bueno, este es un tema a tener en cuenta. Después del 2019, Yagina, seguramente ustedes las habrán escuchado porque son las más reconocidas, le puso una mirada a los pacientes fundamentalmente con asma leve. Y es interesante este dato, porque no quiere decir leve, no quiere decir que no tienen posibilidad de exacerbar o no tienen posibilidad, digamos, de morir. Fíjense, el 30 a 37% de los pacientes que tenían asma leve, adultos con exacerbaciones o asma, 16% de esos pacientes que tenían supuestamente diagnóstico de asma leve, los pacientes tenían asma casi fatal, o sea, tuvieron un evento, casi lo lleva a la muerte, e indudablemente tuvo un impacto de 15 o 20% de los pacientes que tenían asma leve se murieron por asma. Indudablemente los desencadenantes, como decimos, o sea, fueron diferentes, y lamentablemente hasta ese momento la realidad es que los SABAs eran los inhaladores de primera línea de los últimos 50 años. El paradigma cambió un poco a partir del 2019, no hace mucho. Esto da indudablemente donde se entendió fundamentalmente, y esto queda muy arraigado muchas veces en los médicos, lo digo por mí mismo, cuando yo era clínico hace muchos años, en donde nosotros interpretamos esto como una enfermedad de broncoconstricción y no como una enfermedad inflamatoria, e indudablemente, como decíamos anteriormente, los SABA tienen una satisfacción inmediata del paciente, y el paciente confía rápidamente, digamos, en su mejora, y le parece que ese alivio rápido significa un buen tratamiento, y ese es el error fundamentalmente.
Esa es la realidad, y por otro lado, tenemos la facilidad de tener el broncodilatador, cualquiera lo puede tener, e indudablemente tiene un bajo costo, y eso hace de que sea más utilizado en diferentes partes. Por lo tanto, lo que tenemos que entender es que la base esencial del tratamiento son los corticoides inhalados, y para eso hay dos guías fundamentalmente. Tenemos a la izquierda las guías GINA y a la derecha las guías españolas. Indudablemente hay algunas diferencias. Yo no quiero marearlos en todo esto, solamente quiero mostrarles que hay otras 10 más guías, pero estas son las que normalmente nosotros acá en Argentina, de cierta manera, consideramos. Guías GINA que ven a la izquierda, indudablemente el escanamiento del tratamiento tiene que ver fundamentalmente con los síntomas, y las guías GINA defienden un poco la idea de utilizar broncodilatadores de efecto prolongado, en este caso el formoterol, que tiene un efecto rápido y tiene un efecto, digamos, a largo plazo, con un corticoide inhalado en los steps leve y moderados. Por supuesto, esto, o sea, utilizar un mismo dispositivo, tanto para el rescate, que es el grupo de STEP 1, que son los pacientes que tienen pocos síntomas fundamentalmente, o que tienen síntomas esporádicos, y utilizar el mismo medicamento para en los STEP donde el paciente tiene más síntomas, utilizarlo en forma reglada, o sea que indudablemente todos los días deben usar esta medicación. Y en segundo lugar, le da la posibilidad de utilizar un corticoide inhalado solo, y rescate de salbutamol. Por supuesto que acá también hay a veces una grieta entre nosotros los neumonólogos, depende cómo uno lo mira, si está de acuerdo o no de acuerdo. Podemos definir de que muchas veces esto también tiene un costo más elevado para el paciente. Yo particularmente soy defensor de justamente esto, que la enfermedad es una enfermedad inflamatoria, y los pacientes se favorecen aún con dosis muy pequeña de corticoides inhalados utilizado en forma reglada. Pero bueno, hay algunos que defienden otra postura y defienden fundamentalmente la utilización del corticoide con el broncodilatador de efecto prolongado en todos los órdenes. En cambio, los españoles, que son más adaptados a nosotros, el primer escalón, que son los pacientes que tienen pocos síntomas, acá dice que puede utilizar un broncodilatador, digamos, de efecto corto, o utilizar corticoides inhalados en forma reglada y salbutamol de rescate, e indudablemente a partir del escalón 2 en adelante son muy estrictos, digamos, con la utilización de corticoides inhalados en dosis baja, y a medida que el paciente, si tiene mucho más síntomas, empezar a utilizar, digamos, los tratamientos combinados. Esto lo hace en función de dos cosas. ¿Por qué autoriza a utilizar SABA? Fíjense, se puede utilizar, esto está en la letra chica, SABA inhalados exclusivamente a demanda en aquellos pacientes con síntomas diurnos, ocasionales y leves. O sea, que el paciente que tiene dos síntomas por mes, ya es un paciente que tiene indicación clara de utilizar corticoides inhalados, y que no tenga ningún síntoma nocturno. El paciente debe estar asintomático entre esos episodios, tener una función normal, no haber tenido exacerbaciones en el año previo, ni presentar factores de riesgo para sufrirla. O sea, prácticamente se limita a un grupo muy pequeño de pacientes que en cierta manera autoriza a utilizar, valga la redundancia, el salbutamol a demanda. Ahora bien, cuando se interroga a los médicos, miren lo siguiente. Por eso yo creo que esto forma parte de los errores que estamos cometiendo. Cuando se lo interroga a los médicos, le preguntan a los médicos si usan espirometría regularmente. El 35% de los pacientes asmáticos dice que se hizo espirometría, o a veces el último año. 35 pacientes solamente, el resto no se hizo ninguna espirometría. 83% de los médicos dicen que prescriben a veces medidores de pico de flujo. 62% de los pacientes no tienen la más pálida idea ni escuchó hablar de ese aparatito. El 70%, y este es un dato interesante, que esto tiene que ver justamente con esta posibilidad, digamos, de educar al paciente, de darle un tratamiento reglado en una receta donde el paciente pueda leer claramente lo que nosotros indicamos. 70% de los médicos
dicen indicar un plan escrito de tratamiento y de acción ante las exacerbaciones. Sin embargo, el 27% de los pacientes solamente dicen de que los médicos le entregaban un plan de acción. Indudablemente, cuando se hicieron los estudios, digamos, de educación, en este pequeño grupo de 124 pacientes, de pacientes asmáticos, cuando se evaluó la intervención y la educación y darle un plan absolutamente arreglado, indicarles cómo se usan los dispositivos de inhalatorios, etcétera, cuándo deben utilizar dispositivos de rescate cuando el paciente exacerba, se observó después de esta evaluación y de este, digamos, entrenamiento dirigido, indudablemente se observaron mejoras notables en cuanto al manejo, por ejemplo, de los inhaladores, la provisión de plan de acción escrito e indudablemente la mejoría clara en el manejo y el control del asma de este grupo de pacientes. Para ir, ya nos falta poquito, el otro tema fundamental de lo que es el asma es elegir el dispositivo. No es algo banal. O sea, nosotros tenemos que plantearnos primero diagnosticar bien el asma, después educar al paciente, planificar una estrategia de tratamiento y también sabemos que existen diferentes dispositivos y tenemos que también entrenarlos sobre el dispositivo que les parezca al paciente que pueda hacerlo de la mejor manera y que va a cumplir y que va a ser adherente al uso de la medicación. No olvidarse que esto no es solamente, señor, usted necesita tal medicación, se lo doy y con eso se terminó. No, indudablemente esto también tiene que ver por eso con la dinámica que tiene el asma y muchas veces a nosotros los especialistas indudablemente le vamos sacando el jugo a cada una de estas cosas. Indudablemente esto es una enfermedad que tiene que tener relación entre los pacientes, entre los médicos de atención primaria, en los clínicos y el especialista. ¿Cuándo uno debe derivar al especialista? Al menos una vez. El paciente que no tiene un buen control de su asma, los pacientes que tienen asma, cuando más severa es el asma, más es de manejo, digamos, del especialista, los pacientes que exacerban frecuentemente, los pacientes que no tienen adherencia y recaen permanentemente o siguen sintomáticos a pesar del tratamiento, y también en los grupos de pacientes donde exista alguna duda, digamos, con respecto el diagnóstico. Por lo tanto, como conclusión, ¿qué sabemos de asma? La realidad es que lo importante es que cuando tenemos síntomas con los que antes describimos y que nos hacen sospechar, no dudar a que nosotros debemos pedir una espirometría. La base del tratamiento debe estar enfocada a desinflamar. Vuelvo a repetir, el asma es una enfermedad inflamatoria. Tenemos que tratar en lo posible de que el paciente esté controlado, tenemos que medirlo, tenemos que hacer alguno de los test, por ejemplo el ACT, yo les mostraba, es de una manera fácil de hacer, y fundamentalmente cuando estamos haciendo bien las cosas, los pacientes no tienen síntomas durante el día o durante la noche, necesitan poca o nada medicación de rescate, tienen una vida activa y productiva, tienen función pulmonar normal o por lo menos casi normal y no tienen crisis, por lo menos si lo tienen, esas crisis no son severas. Y lo importante creo que es tener una organización integral y coordinada entre la atención primaria y los centros especializados. Nosotros lo que podemos mostrar desde el sanatorio Finoquieto para afuera es que por suerte tenemos una integración de los diferentes equipos de trabajo con clínica médica, con neumonología, con cardiología, por lo tanto tenemos esta posibilidad de encuadrar, digamos, al paciente y consultarlo mutuamente para tener mejores resultados. Y esa es la idea, trabajar en forma cooperativa entre los especialistas y los no especialistas. Así que bueno, espero que le haya sido útil y quedo abierto a las preguntas. Muchas gracias y gracias por el respeto y por estar del otro lado a esta hora que sabemos que muchas veces es difícil para nosotros los médicos dedicarle un pequeño tiempo a charlas como esta o a la formación. Así que muchas gracias. Le agradezco, doctor, la verdad, los lineamientos, el abordaje.
recordarnos algunos conceptos importantes, y remarco esto del actuar médico, ¿no? Que usted lo expresó en números, y cuando uno lo ve en números genera como otro impacto, y a veces como nuestro actuar también tiene mucho que ver en la evolución de estas enfermedades crónicas. Así que creo que es un lindo mensaje, una buena conclusión también que deja esta capacitación respecto a Bueno, eso. No veo Alejandra, preguntas, no tenemos preguntas, así bueno, que vamos cerrando acá. Les recuerdo que el próximo encuentro es el martes 27 de junio. También vamos a tener la suerte de que esté a cargo del doctor Pakansky, y vamos a hablar, sí, sobre los nuevos tratamientos del EPOC. No sé bueno, si gracias quiere Alejandra, agregar gracias algo a más. todos. Gracias a todos y buenas No, no, noches. gracias, gracias, muchas gracias. Gracias a todos.